Ya, jóvenes, buenas tardes. Seguimos con el desarrollo de las actividades programadas. Esto casi al final ya de la segunda unidad, programado en el tema enfermedades vasculares periféricas. Bien, voy a referirle rápidamente unas 3 anécdotas, ¿ah? Porque es igual yo lo considero como igual de importancia a los conceptos que vamos a desarrollar ahora. Las 3 anécdotas creo que le van a servir bastante, bastante. Pues a mí mi profesor no me dijo esas anécdotas, ¿no? Entonces, los médicos que me asistieron acá seguramente no tampoco, leyeron o fueron partícipes de estas anécdotas de haber vivido. La primera, jóvenes, yo tenía unas parestesias a nivel del miembro inferior derecho, parestesias. Bien, bueno, después a fin de año, ya llegamos a fin de año y acudí a una reunión social y donde teníamos que bailar y bailé bastante y zapateé bastante, pues y al día siguiente un dolor intensísimo, como se desarrolla, como se define, es un dolor urente, quemante, de opresión a través de todo el miembro inferior derecho, urente, quemante, opresivo, todo. Entonces fui por emergencia por el dolor intenso, intenso, intensísimo. Pues me vieron ahí, me hospitalizaron y estuve en medicina interna, fui evaluado por cardiología, los médicos de cardiología, y inmediatamente me dieron la transferencia, la referencia a Lima, a la unidad de cardiovascular en Lima, en el Almenara. Llegué ahí, urgentísimo, ¿no? Ojo que tenía el dolor intensísimo, intensísimo todo el miembro inferior derecho, pero no estaba frío, ojo con eso, no estaba frío. Entonces, bueno, los cardiólogos me evaluaron, me enviaron a Lima y estuve ahí en la unidad de cardiovascular y ya pues ahí los sabedores, por supuesto, dijeron, seguramente me hicieron una buena evaluación, no había, no estaba frío, no estaba cianótico, no había necrosis mi pie. Entonces me sacaron inmediatamente una tomografía lumbosacro y ahí salió una tremenda hernia lumbosacro que yo tuve, ¿no? Tengo, no es operable. Entonces, imagínense, muchachos, yo les digo la experiencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo que pasa, muchachos, es de que el 25% de la población mundial, perdón, el 15% de la población mundial no tiene pulso pedio. No tiene pulso pedio. Ojo con eso. Seguramente en mí, los colegas o alguien se les escapó eso y no sabían o no estuvo pues con esas anécdotas que el profesor tiene la obligación de transmitir a sus alumnos. Entonces yo no estaba cianótico, el calor estaba excelente y eso es lo que ocurrió. Confundieron un cuadro de trombosis arterial y me enviaron urgente y así llegó así llegó el diagnóstico. Eso fue la anécdota, muchachos. Cuando ustedes tengan esto, ahí vamos a enseñar a palpar el pulso pedio. Cuando tengan un dolor intenso, al menos personalmente cuando tengo un paciente con dolor intenso, miembros inferiores, lo primero que hago, muchachos, es buscar pulso pedio, ¿no? Y la frialdad, la cianosis, toda esa cosita. Es la obligación que tenemos que nosotros buscar. Otra anécdota, tengo un familiar que es portadora de un adenocarcinoma, mujer, 90 y tantos años, pues está postrada, ¿no? Entonces, yo la veo de vez en cuando y encontré el miembro inferior de preferencia a nivel de la pierna y el pie izquierdo, fría, totalmente fría y con ausencia de pulso pedio. En cambio, el derecho sí, excelente, con buen calor y el pulso pedio. Bueno, ¿qué pasó? Se le practicó unos exámenes y todas esas cositas y no había algo que pueda justificar eso, la resonancia incluso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Alguien tuvo la idea de que se le puede mover a la paciente que está postrada, entonces, y
recuperó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por la estasis ha generado este cuadro. Puede ser, por supuesto, una embolia transitoria, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Cualquiera, caramba, lógico, en esta paciente no había dolor, tampoco había cianosis. Son dos signos o síntomas importantísimos, ¿no? Pero sí, no había pulso pélvico, definitivamente, y, y frío totalmente. Ahora el calor es normal y el pulso es normal. ¿Qué pasó en esa pierna izquierda, en ese miembro inferior izquierdo? Muy bien, otra anécdota, ustedes ni nacían ni tenían, creo que, planificado, cuando el expresidente Velasco Alvarado de repente presenta un dolor intensísimo en el miembro inferior izquierdo, muy, muy intenso el dolor. Evaluados por los médicos, le encuentran que era portador, pues, de una trombosis, una arteriosclerosis generalizada y una trombosis, y que se disparó, se desprendió un émbolo y cerró todo la femoral. Entonces el paciente tuvo que ser sometido a una amputación y así estuvo en silla con ruedas y así terminó, pues, ¿no? Son los casos que vivimos a diario y que es necesario que ustedes sepan, que tengan la idea, qué es lo que pasa. No se olviden de ese pulso pélvico, que la población mundial en un 15% no es portadora. Muy bien, aquí tenemos las enfermedades vasculares, muchachos. Periféricas, porque otro colega seguramente va a desarrollar enfermedades vasculares profundas, donde están, por ejemplo, la trombosis venosa profunda. A mí me han pedido vasculares periféricas. Muy bien. Esto es el clásico, pues, arterial. Arterial. En este caso vamos a ver, empezamos por la arterial. Muy bien, aquí son los signos clásicos, ¿no? Esa cianosis distal, ya también se está apareciendo los cuadros de necrosis, por supuesto, con complicaciones. Aunque es aguda, embolia arterial de los pies es aguda, pero también son las manifestaciones que se tiene inmediato, porque ha sido cortado todo tipo de transmisión, pues, sanguínea, ¿no? Entonces, eso es lo clásico que se ve. Un poquito más, caramba, si es la posición de que adoptan los muertos, ¿no? La livideces. Eso es lo clásico. Pero aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de una arteriosclerosis cardiovascular, arterioesclerosis. Otra cosa que debemos declarar, la palabra arteriosclerosis de ateroesclerosis. Arterioesclerosis se puede aplicar hasta los 65 años. Después de 65 años ya se usa el término de ateroesclerosis. Se ve claramente la presencia de un trombo, pues, ¿no? Es el trombo. Todo lo que ocurre acá, aquí tenemos, muchachos. Aquí tenemos. Bueno, vamos a ver. La embolia. Se forma un trombo en la pared de la arteria. Aquí tenemos. ¿Ya? Entonces, en el número 2 tenemos el trombo se desprende y avanza por el torrente sanguíneo, por supuesto. Va avanzando, se desprende. ¿Ya? En el número 3, el trombo se detiene en una zona más estrecha de los vasos, bloqueando el flujo sanguíneo, y ahí tiende a regresar, pues. Muy bien. Esto es lo que ocurre generalmente en todas las enfermedades arterial, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cosas son las enfermedades arteriales de las extremidades? La arteriopatía periférica se define como el trastorno clínico como estenosis u oclusión en la aorta o en las arterias de las extremidades. O sea, esta definición toma desde la aorta y las arterias de las extremidades. Ya, se estenosa o se ocluye. ¿Cuáles son las causas principales? Esto lo vemos a diario, muchachos, ¿no? La ateroesclerosis, por supuesto, o sea, es el depósito, pues, de la estría lipidófora, así se llama eso, la estría lipidófora. Empiezan a nivel de las placas
al nivel de la capa interna de las arterias, ¿no? En esas estrellas lipidóferas pues convergen desde glóbulos blancos, desde plaquetas, desde colesterol, triglicéridos, interleucina, factor de necrosis tumoral. Todo eso forman la arteriosclerosis. De ello, esto genera pues esto. El siguiente paso es la trombosis. Es la trombosis, por supuesto, pero la aterosclerosis se genera como tal con la estría lipidófora y forman esto, la trombosis, ¿no? Esa trombosis muchas veces se desprende ese trombo y va a generar la embolia. La embolia. Esta embolia va a ir, se desprende, va a discurrir por las vasos y va a ocluir determinado vaso, pues, especialmente este vaso donde sufre alguna diferenciación. Entonces ahí empieza la obstrucción. La causa principal es también, tenemos la vasculitis, ¿no? Es una enfermedad generalmente inmunológica, ¿no? Entonces, donde si hablamos la palabra vasculitis, entonces se nos viene a la cabeza el término del síndrome purpúrico, ¿no? Las petequias, que son unas extravasaciones menos de 2 milímetros, y las púrpuras, que son extravasaciones de este color así púrpura, que son más de 3 milímetros. Se presentan especialmente en miembros inferiores las vasculitis, ¿no? Y las vasculitis pues se dividen en vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos, de grandes vasos, ¿no? La vasculitis de pequeños vasos, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Behçet, ¿no? Esa que se caracteriza por la presencia de unas aftas a nivel de los labios, ¿no? Y por problemas también a nivel de la circulación. La vasculitis de medianos vasos tenemos, por ejemplo, el PAN, la poliarteritis nodosa, ¿no? Se caracteriza porque hay trastornos a nivel de los vasos, especialmente a nivel digestivo. Y la vasculitis, por ejemplo, de grandes vasos es la enfermedad de Takayasu, pues que también compromete principales vasos, principales arterias de la economía. Son enfermedades inmunológicas, donde el ANA y el ANCA son los exámenes predilectos. Traumatismos también, por los traumatismos también puede generarse cuadros de enfermedades arteriales que estenosan u ocluyen las arterias. Son las causas principales. Pueden haber otras, por supuesto. Riesgos principales. Fumar, por supuesto, ¿no? Uno de ellos, dentro de los centenas o miles que tienen la nicotina, partes, tenemos también algunas sustancias que van a constriñir, ¿no? Que van a generar un cuadro de vasoconstricción. Otro riesgo principal, la diabetes mellitus, ni hablar. Ustedes van a llevarlo y han llegado, por ejemplo, a las complicaciones macro y microvasculares, ¿no? Dentro de las microvasculares tenemos, por ejemplo, los problemas a nivel renal, a nivel de la retina, fundamentalmente. Y las complicaciones macro, tenemos los problemas a nivel de un DCB, por ejemplo, de un derrame cerebral, un infarto, o si no, un problema justamente de circulación. Problema de circulación de, por ejemplo, a nivel de miembros inferiores. Va a comprometer, pues, por ejemplo, las arterias, especialmente la femoral, la poplitea, o si no, a nivel tenemos de la pierna, ¿no? Tenemos esas dos arterias fundamentales que son una, que llegan hasta el pedio, hasta la arteria pedia, ¿no? La tibia peronea es importante ahí. Entonces son riesgos principales. También la hipercolesterolemia, por supuesto, ¿no? Siempre, felizmente, todos, la mayoría de las personas a nivel mundial se preocupan bastante por el colesterol, por el control del colesterol, pues. Y tienen razón, ¿no? Y tienen razón. Pero nosotros médicamente tenemos que dar importancia, por ejemplo, de tener siempre colesterol, tanto endógeno como exógeno en nuestro organismo. Porque, por ejemplo, todos los
las hormonas que se generan a través de la corteza suprarrenal son a través del colesterol. Todo es a través de este colesterol. No más que tenemos que mantenerla en los parámetros normales, ¿no? Por ejemplo, que no debe pasar de 200 miligramos por decilitro, porque si no, ya va a generar problemas de, de aterotrombosis, pues. La hipertensión arterial, por supuesto, va de la mano con esto, con el fumar, con la diabetes mellitus, con el colesterol, la hipertensión arterial, por supuesto, ¿no? Para la hipertensión arterial sabemos los factores desencadenantes y los factores predisponentes, ¿no? No se sabe qué cosa es, quién lo genera la hipertensión esencial principal, ¿no? No sabemos. La secundaria sí sabemos la hipertensión arterial, ¿no? Sabemos, eso lo han llevado ustedes, seguramente enfermedades, por ejemplo, como el feocromocitoma, o si no, como el Cushing, ¿no? O problemas renales. En cambio, en la principal, la hipertensión arterial principal, ¿no? O primaria, pues hay factores, ¿no? Obesidad, síndrome metabólico, el estrés, ¿no? La insuficiencia renal, ni hablar, es un factor para que pueda llevar fácilmente a un cuadro de esta naturaleza, de esto, de esto. Puede llevar fácilmente a una oclusión o estenosis, un problema renal. La insuficiencia renal, pues que ese diagnóstico es muy fácil y las causas también son muy fáciles, que ustedes lo saben. Muy bien, entonces son los riesgos principales. Aquí tenemos entonces causas principales, aquí tenemos riesgos principales. Arterias y venas más comprometidas de miembros inferiores. Aquí tenemos la arteria femoral, la poplitea, la tibial anterior, la tibial posterior, la peronea, la pedis, de aquí viene la pedia que es más que, no es más que la continuación. La pedia es la continuación de la tibial anterior, muchachos. La arteria pedia es continuación de la tibial anterior. En cambio, en las venas es otra estructura que lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué pasa en un cuadro obstructivo? ¿Qué pasa en ese vaso arterial? Las lesiones que causan estenosis incluyen placas ateroscleróticas con depósito de calcio. También hay adelgazamiento de la capa media. También hay obstrucción en placas de las fibras musculares y elásticas. También hay fragmentación de la lámina elástica interna y también hay trombos compuestos de plaquetas y fibrina. Esto es lo que pasa en la anatomía patológica de un problema de estenosis arterial. ¿Cuáles son las arterias más comprometidas? Tenemos las femorales y popliteas en un 80-90% y las tibiales y peroneas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Estas son las principales, entonces, en un 80-90% tenemos la femoral y la poplitea. En cambio, también está comprometido las tibiales y las peroneas en un 40-50%, ¿no? Las tibiales y las peroneas de un 40-50%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cuando estamos acercándonos a un paciente que venga a la consulta sospechando un cuadro de oclusión u obstrucción? ¿Cuál es el síntoma capital? Es el dolor. Son las calambres, las parestesias, en este caso las calambres musculares, parestesias o fatiga en los músculos. Entonces, el principal síntoma de este problema de oclusión arterial es el dolor y calambres musculares, parestesias o fatiga de los músculos. En casos severos hay dolor en la parte distal de la oclusión. En casos severos hay dolor en la parte distal de la oclusión. Ejemplo, pies o dedos de los pies. Si tenemos una oclusión, por ejemplo, de la peronea o de la tibial o de la femoral, por ejemplo, el dolor va a ser intenso a nivel distal, en la parte distal de la oclusión. ¿Ya?
En casos graves hay disminución de la temperatura cutánea, hay palidez o cianosis, hay úlceras o gangrena, por ejemplo, y también el pulso pedio debe ser, en este caso, aquí tenemos que interpretarle que es negativo, no encontramos. Pero ojo, para eso puse de que el 15% de la población no tiene pedio, no tiene pedio, por eso se puso esto. Normalmente cuando hay casos graves, obvio, no debemos tener el pulso pedio, pues no se debe tener. Eso sí, personalmente les digo, cuando viene un paciente con esos problemas, repito, reviso, busco pulso pedio, pregunto si hay dolor, veo si hay cianosis o no y fundamentalmente si hay frío, si está frío, ¿no? Entonces, ahí vamos a acercarnos a ese diagnóstico, pues. Aquí tenemos la claudicación intermitente, muchachos, que es una manifestación de la obstrucción arterial que se caracteriza cuando los pacientes caminan 2 o 3 cuadras, o sea que se separan, ¿por qué? Porque hay un dolor, o a nivel del dorso del pie, o a nivel del pie, o a nivel la parte posterior de la pierna. Esa es la claudicación intermitente. ¿Cuál es la otra característica de esta claudicación? Es de que cuando uno se detiene, pues calma, calma. Eso entonces nos hace ver idea de que algo está pasando ahí. Aquí tenemos la palpación del pulso pedio. Palpación, palpación. ¿Dónde eso? A veces no nos enseñan, ¿no? Entonces, jóvenes, este es el pie. Aquí tenemos el pie. Este es primer espacio interdigital, segundo espacio interdigital. Aquí seguimos acá y a nivel del dorso del pie buscamos ese pulso pedio. Este es el pulso pedio. Puede haber otras variantes, podrían haber otras variantes, pero esto es lo que dice la ciencia, lo que dice cirugía, lo que dice anatomía. Segundo espacio interdigital, ¿no? A unos centímetros y se busca en el dorso del pie este pulso pedio. Es fácil, muy fácil de palpar, muchachos, muy fácil, no se olviden. Segundo, yo hasta ahora siempre digo, cuando pasamos con los muchachos, y le decimos, mira, aquí está este segundo espacio interdigital, segundo espacio. Muy bien, entonces esas son las manifestaciones clínicas, dolor, frialdad, cianosis o a veces gangrena, ¿no es cierto? Como por ejemplo, muchachos, ¿no? Esto es lo clásico, ¿no? Lo clásico. Que hay un problema, aunque este es una aguda, pero este ha sido tan severo, la coloración, que tenemos la cianosis, la frialdad, seguramente la ausencia de pulso pedio y ya la formación de gangrena, pues. Es una embolia arterial de los pies. Sospecho, entonces ya tengo mi impresión diagnóstica, tengo mi diagnóstico presuntivo de, aquí tengo o en mi caso, ¿no? En mi caso, el dolor intenso miembro inferior derecho, un dolor intenso. Como repito, no trato de ser, trato de, no soy antiético, pero hay que revisar bien, hay que revisar, muchachos. Tengo mi diagnóstico presuntivo entonces, pero quiero llegar al diagnóstico definitivo. Para eso recurro a los exámenes complementarios. ¿Cuál es el práctico, el que tenemos actualmente, ¿no? El ecodoppler arterial. El ecodoppler arterial, por supuesto, para registrar el flujo sanguíneo en las arterias dorsal del pie y la tibia posterior, porque eso significa que la circulación está bien, como este caso, ¿no? Aquí vemos la imagen. Todo se ve dibujado, todo el árbol arterial, todo se ve. No hay alguna estenosis, no hay una fragmentación, no hay, ¿no? Es entonces, pero aparte de los otros exámenes son la oximetría transcutánea, es decir, para ver cómo está la llegada del oxígeno, pues. Y también las pruebas de esfuerzo, las bandas sin fin, ¿no? Se prueba si el paciente dice que me duele, bueno, se hace que camina en las bandas sin fin y esperar que haya la claudicación intermitente, pues. Este es otro
otras pruebas, por supuesto. Otros, lo que ya se hace en los lugares donde están bien implementados, ¿no? Entonces se hacen, por ejemplo, la angiografía convencional. Aquí tenemos esta angiografía, ¿ve? Esta es la clásica angiografía, por supuesto. Y aquí tenemos, y si hay dudas, podemos recurrir a la angiografía por resonancia magnética o a la angiografía por tomografía computarizada. Personalmente, ¿qué es lo que pido, muchachos, ante las sospechas en cuadros en pacientes ya hospitalizados? Personalmente, ¿no? Digo, una angiotomografía en miembros inferiores. Así, ¿no? Angiotomografía en miembros inferiores. Y el diagnóstico se pone abajo. Pues, diagnóstico de X. Descartar trombosis arterial, por supuesto, ¿no? Angiotomografía. Esos son los exámenes, entonces, llegado, entonces con eso nos dirá porque todo está bien, si no habrá un cuadro de oclusión, habría una disminución, por ejemplo, del, del lumen de la arteria. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos o llegamos al diagnóstico? Hacemos la interconsulta a cirugía cardiovascular, por supuesto, ¿no? Otra de las anécdotas, por ejemplo, que tuvimos acá es de que a veces hay pacientes que llegan totalmente ya con una necrosis totalmente negras, frías totalmente. Eso hemos visto, muchachos. Seguramente ustedes van a ver también. Eso entonces totalmente frías, negras, totalmente, ¿no? Entonces acá, lamentablemente, tenemos que recurrir nada más, pues, primero, a cirugía cardiovascular y después a traumatología para precisar la altura de la intervención quirúrgica, lamentablemente. Pero también tengo la anécdota de que de esta naturaleza se envió a un paciente de mucha edad a Lima, a la Almenara, y se le practicó pues una revascularización y el paciente vino casi sano. De estar negro totalmente, se superó bastante. Bueno, es la técnica, pues. Entonces, ya tengo el diagnóstico. ¿Qué hago? Pues mi tratamiento, por supuesto, ¿no? Hablar. Factores de riesgo, pues lo que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo, muchachos? Aquí están las causas principales y aquí están los factores de riesgo, ¿no? El fumar, controlar la diabetes, controlar el colesterol, controlar la hipertensión y seguramente controlar la insuficiencia renal, ¿ves? Controlar la insuficiencia renal, aquí es un poco contradictorio, ¿no? Seguramente la mejor manera sería un trasplante renal, pues. Si ese problema renal es por la diabetes, pues que también hacer la trasplante del páncreas, ¿no? Ustedes vieron por televisión hace 2 semanas atrás cuando un estudiante de medicina, este, lamentablemente diabético, e hizo un cuadro de insuficiencia renal. Y qué alegría que se le practicó en el Perú, un trasplante tanto de páncreas como renal. Eso en Europa lo hacen pues a diario, ¿no? En cambio acá salió publicado porque raros son esas intervenciones pues quirúrgicas, ¿no? Pero ese estudiante de medicina tuvo la suerte de haber sido diabético, ni hablar, y nefrópata, pues. Pero ya está sano. Muy bien, vamos a ver cómo es el tratamiento. Modificación de los factores de riesgo, interrupción del tabaquismo, YECAS para evitar eventos cardiovasculares. Esto es importante, ¿eh? Importante los YECAS. Ya casi están en desuso, pero hay que saber utilizarlo pese a los efectos secundarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el captopril, enalapril, ¿no? Claro que dan tos, por supuesto. Pueden generar también problemas renales, pero esto es bueno. Esto es bueno, y especialmente, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de hipertensión secundaria de diabetes, pues ayuda bastante. Ayuda bastante. Es protector, cardio circulatorio protector. Estatinas para el colesterol, por supuesto, no tanto que tenemos ahí en la... Inhibidores plaquetarios como la aspirina, el copidrogel. Es importante los fármacos también que se usan, ¿no? Parte del tratamiento, pues.
La warfarina, ni hablar si tenemos cuadros obstructivos, ¿no? Como por ejemplo un cuadro de obstrucción a nivel de miembros inferiores. Por supuesto que tiene que ser sometido pues a la anticoagulación, ¿no? Las plaquetas, por ejemplo. O heparinas, ¿no? De bajo peso molecular. Y después ya se seguirá con la warfarina, pues. O el citlostazol. Esto es importantísimo, muchachos. Este fármaco es lo que, lamentablemente, lo que cuando hacíamos las interconsultas, y nosotros esperábamos, pues, que estos pacientes fueran intervenidos, ¿no? Pero siempre le recetaban este citlostazol, que es importantísimo. Este fármaco es importante, como que favorece bastante la circulación, es protector, es igualmente actúa contra el colesterol, este silostazol. Esto es importante, es un fármaco, repite, importante, siempre recomienda, ¿no? Porque ¿qué cosa es, por ejemplo? Es un antitrombótico, muchachos. Inhibe la agregación plaquetaria. Es un vasodilatador. También actúa a nivel de la reducción de la proliferación vascular. Y es un hipolipemiante, ¿no? Es un hipolipemiante. Este es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, donde está, por ejemplo, el sildenafilo, ¿no? Viagra, el conocido. Entonces, silostazol es importantísimo, muchachos. Aparte, parte del tratamiento tenemos las medias elásticas, los ejercicios como caminatas hasta generar claudicación, ¿no? Hasta generar, si es que se generara, las medias elásticas. Entonces son las parte del tratamiento, porque el tratamiento definitivo es esto, pues, la revascularización. Pacientes con síntomas incapacitantes, ¿no? Los pacientes están incapacitados, postrados, con dolores intensos, con cianosis. Cuando estos pacientes están incapacitados o tienen la enfermedad progresiva o son casos graves, ¿no? Claudicación intermitente, y que no ha resultado el tratamiento médico, entonces la revascularización. Previo con un control con la angiografía transluminal percutánea, femoropoplitea. Y si no da resultado, también se puede recurrir a la endoprótesis en las ilíacas. Esto, por supuesto, es tratamiento que forma parte de la cirugía cardiovascular, pues. Pero nosotros ponemos acá porque eso es lo que recomienda. Hay otros tipos de intervenciones quirúrgicas, las derivaciones, ¿no? Especialmente la derivación aorto bifemoral, la derivación femorofemoral, la endarterectomía aortoilíaca y la derivación femoropoplitea con venas ajenas. ¿Qué significa endarterectomía? Endarterectomía significa, es una intervención quirúrgica que consiste en limpiar las paredes de los vasos arteriales, especialmente de las placas ateroscleróticas, ¿no? Esa es la endarterectomía, intervención quirúrgica que sirve para la limpieza de las paredes de las arterias. Esto es entonces en cuanto a arteria, muchachos. Pero también vamos a solamente mencionar, porque puede llevarnos a unas confusiones. Es necesario manifestarlos estos. También puede haber otras arteriopatías periféricas, ¿como qué? Como la displasia fibromuscular, que afecta arterias renal y la carotidia. O sea que esta entidad, muchachos, la displasia fibromuscular, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que hacer ahí? Efectivamente es una entidad, la, por ejemplo, lo que hemos encontrado acá, esta displasia fibromuscular, lamentablemente es una afección que genera estenosis y las arterias, especialmente renales y carotidias de tamaño mediano. Esa es la displasia fibromuscular. O sea que es una entidad que genera estenosis de las arterias medianas, especialmente a nivel renal como carotidia. ¿Cómo es esto? Aquí lo tenemos, muchachos.
displasia fibromuscular, fiblasia fibromuscular. Hay un compromiso a nivel de la arteria renal, pues, ¿no? Algunos conceptos, a ver, vamos a ver, es necesario, yo consideré necesario, por ejemplo, ¿qué es esa? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa displasia fibromuscular, no? Son cambios arteriales no arterioscleróticos ni inflamatorios que generan estenosis, oclusión o aneurismas vasculares, ¿ve? De preferencia en mujeres de 40 a 60 años y tienen su collar de perlas. Entonces, pero generan problemas a nivel de la arteria, tanto a nivel renal fundamentalmente, ¿no? Entonces la fibromuscular, la displasia fibromuscular. Estas las imágenes en collar. También puede haber otra arteriopatía periférica como por la tromboangiitis obliterante o la enfermedad de Berger, que se caracteriza por claudicación intermitente, por el fenómeno de Raynaud y la tromboflebitis, ¿no? Esta es la triada que genera la enfermedad de Berger. ¿Cómo es esta enfermedad? Aquí tenemos la enfermedad de Berger, ¿no? Especialmente ese fenómeno de Raynaud, por supuesto. La enfermedad de Berger, hay compromiso. ¿Por qué se caracteriza esto, no? Hay inflamación y edema de pequeños vasos. Los vasos sanguíneos se estrechan, se bloquean, ¿no? Especialmente a nivel de las manos y, y pies. Está relacionado con la práctica del fumar. Entonces, simplemente para repetir esto, ¿cómo es la enfermedad de Berger? Se caracteriza por claudicación intermitente, hay dolor, hay el fenómeno de Raynaud y la tromboflebitis. También puede haber una isquemia aguda de las extremidades. Aquí tenemos la isquemia aguda de las extremidades, ¿no? Aquí tenemos esa coloración evidente, ¿no? Aquí es lo azulado, pues, isquémica, ¿no? Eso es la isquemia aguda de las extremidades. Hay un dolor súbito y frialdad y palidez, por supuesto. Esta es la isquemia aguda de miembros. También puede ver, muchachos, la ateroembolia. Ateroembolia. Aquí tenemos la ateroembolia. Casi características cuando hay problemas a nivel de las arterias están obstruidas. ¿Qué pasó? Esa embolia se ha disparado y ha obstruido, pues, en este caso, los miembros inferiores. También puede haber, muchachos, por ejemplo, el aneurisma de la arteria poplitea. Aneurisma, aquí tenemos el aneurisma de la arteria poplitea. Pues se dilató, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esa dilatación? ¿No? Especialmente la arteria poplitea, especialmente está relacionado por mucha arteriosclerosis, ¿no? También podemos estar frente a una fístula arteriovenosa, muchacho, aquí está fácilmente, ¿no? Fácilmente esa fístula arteriovenosa, ¿no? Son trastornos, muchachos, que estamos viendo como otras arteriopatías periféricas, pues. Es una tumoración pulsátil, por supuesto, pulsátil acá, pues. Otras enfermedades que podemos ver, el fenómeno de Raynaud. Eso es importante, ¿no? Que forma parte del, del síndrome de CRES, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? O todavía creo que no han llevado, ¿no? CRES que está relacionado, pues, el CRES que está relacionado con enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis sistémica, ¿no? Hay problemas de calcificación de los microvasos, hay problemas a nivel del esófago, hay problemas a nivel de son unas pequeñísimas varices, muy pequeñísimas. Ese es el fenómeno de Raynaud, ¿no? También podemos tener una acrocianosis, muchachos, como por ejemplo la acrocianosis. ¿Dónde tenemos acá?
acrocianosis, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Qué cosa es esta acrocianosis, muchachos? ¿Qué cosa es esta acrocianosis? Es la cianosis simétrica, indolora y persistente de las manos, pies y cara, causada por vasoespasmo de los pequeños vasos de la piel en respuesta al frío. Acrocianosis, altamente de preferencia en mujeres, es un patrón moteado, ¿no? Forma parte también de la esclerosis, parte de la esclerosis sistémica, acrocianosis. O también puedes presentarse un cuadro de NN de pulmón, también del ovario, ¿no? Después tenemos la livedo reticular, livedo reticulares. Está asociado a inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente en las piernas. Hay un patrón reticular de coloración rojiza y azulada de la piel. Estos son trastornos también entonces a nivel de miembros inferiores, otros trastornos a nivel de las arterias. Otras entidades, muchachos, tenemos los sabañones. Sabañones, entonces, son inflamaciones dolorosas de los pequeños vasos sanguíneos con respuesta al aire frío, pero no al aire helado, sino al frío. Sabañones. También tenemos la eritromelalgia. Es un síndrome infrecuente en el que las arterias de pequeño calibre de la piel se dilatan de forma periódica, produciendo un dolor urente y haciendo que se sienta la piel caliente y que los pies, y con menor frecuencia, en las manos. De preferencia es en los pies, ¿no? También las manos pueden ser, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Después tenemos, de hablar, ¿no? Las lesiones por congelamiento también cuando hay compromiso arterial, pues, ¿no? Aquellos, por ejemplo, cuando son sometidos a un accidente de trabajo, por ejemplo, nos acordamos cuando algunos pacientes o unas personas cayeron, por ejemplo, al mar, ¿no? Y al mar lo encontraron también con, con estas lesiones por congelamiento, o sino también los característicos de esos pacientes o esas personas que tienen como deporte el escalamiento de los de, de lugares ahí donde están las montañas frías, por supuesto, ¿no? Entonces ahí lamentablemente sufren un accidente y están postrados y también se encuentran, obvio, las lesiones van a ser por congelamiento. ¿Qué se comprometió? La arteria. Entonces, estos también son otros tipos de compromisos, muchachos, arteriopatías periféricas. Muy bien, ahora pasamos a las venas, pues todo lo anterior fue arteria. Vamos a ver acá, enfermedad venosa crónica. Ojo con esto, me piden periférica, me pidieron periférico, no profundo. Cuando vemos esto es lo clásico, ¿no? Telangiectasias. Y aquí son las varices que todos nosotros conocemos, todos conocemos las varices. Entonces estamos frente a una enfermedad venosa crónica. Las enfermedades venosas crónicas varían desde telangiectasias aquí y venas reticulares hasta venas varicosas. Hablar de venas varices, de hablar de varices, muchachos, es de que hay enfermedades venosas, es porque es crónica, pues, crónica, que pueden llevar fácilmente, discurren a una insuficiencia venosa crónica con edema, cambios cutáneos y ulceración, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, estamos frente a una paciente especialmente de sexo femenino, por supuesto, ¿no? Que ha tenido varios embarazos. Entonces, por la estasis, por la compresión, por el trastorno a nivel del retorno venoso, entonces presentan estas afecciones, ¿no? Estas entidades patológicas. En los Estados Unidos, de preferencia, hasta un 70% de los casos son mujeres y 15% de los varones que también trabajan parados. Entonces, los vigilantes de preferencia, entonces son portadores de estas entidades. Pues. Por supuesto que hay factores genéticos, esos ayudan a la aparición de esta entidad. Entonces estamos frente a un cuadro de telangiectasias o
varices. ¿Qué es lo que pasa con esta entidad? Aquí tenemos las principales venas, la ilíaca externa, la vena femoral, las venas perforantes, la tibial, el arco venoso dorsal. O sea, las arterias llevan la sangre oxigenada, llevan la sangre oxigenada, llevan. En cambio, las venas devuelven, retornan la sangre no oxigenada. Ese es un mínimo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a un pequeño recuerdo de la anatomía venosa. Las venas de las extremidades son superficiales y profundas. En las piernas, las venas profundas incluyen la safena mayor y menor, ¿no? Y lamentablemente esta imagen que está dificultando las safenas mayor y menor. La safena mayor que se origina en el pie drena de la vena femoral común, en la vena femoral común, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la safena mayor en la femoral común, la femoral común. Aquí tenemos solamente la femoral, ¿no? Pero hay una común que ahí drena. La safena menor que se origina en el dorso del pie drena en la vena poplitea. La vena poplitea asciende en el muslo como la femoral, ¿no? Esta con la femoral profunda forma la femoral común. Esta asciende en la pelvis, formando la vena ilíaca común que converge con la contralateral y forma la vena cava inferior. Es un poco para recordar, y ustedes acaban de llevarlo hace poquísimo que lo han llevado, ¿cierto? Entonces se acuerdan muy bien. En los brazos existen las venas superficiales, ¿no? La basílica, la cefálica y la cubital mediana. Por supuesto, esto que siempre utilizamos para poner inyecciones, ¿no? Las endovenosas especialmente. Esto es solamente para recordar acá que tanto la subclavia y la yugular, por ejemplo, la subclavia y la yugular interna forman el tronco brachiocefálico. Entonces tenemos aquí derecho. Y tenemos el izquierdo, por supuesto, donde convergen la yugular interna y la subclavia, ¿no? La yugular y la subclavia forman el brachiocefálico. Estos se unen, por supuesto, y van a formar la vena cava superior. Fisiopatología de la enfermedad venosa crónica. Las venas varicosas son venas superficiales dilatadas, abultadas, tortuosas que miden al menos 3 milímetros de diámetro. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Aquí. Estas son las varices. Las venas reticulares de color verde azulado miden aproximadamente, esto es un promedio de 3 milímetros. La telangiectasias o vena araña miden menos de 1 milímetro de diámetro, muchachos. Aquí tenemos, ¿no? Esas telangiectasias. Las telangiectasias, menos de 1 milímetro de diámetro. En cambio, estas miden por encima de 3 milímetros. La insuficiencia venosa crónica es consecuencia de las venas incompetentes en las que hay hipertensión venosa, extravasación de líquido por enfermedad de las venas propias. Esta insuficiencia venosa crónica puede ser primaria o secundaria, por la alteración de la pared venosa o las válvulas venosas. La secundaria, en cambio, es por obstrucción o trombosis venosa profunda. Esto lo vamos a ver en forma práctica acá. ¿Cuál es el cuadro clínico de las varices? ¿Cuál es? Hay un dolor sordo, no es tan intenso como el arterial, pues. También hay una sensación pulsátil o pesadez o presión en las piernas. Calambres, hay ardor, hay prurito. Este prurito es importante. Las personas vienen ahí, vemos ahí que hay cambios tróficos, que hay ingurgitación venosa, entonces también aparece el prurito, pues.
En cambio, en la insuficiencia venosa profunda, hay aumento del perímetro de la pierna, hay venas varicosas, hay edema y cambios cutáneos también en la venosa profunda. Ahí estamos hablando de insuficiencia venosa profunda, no de trombosis venosa profunda, que es diferente. Maniobras para el diagnóstico. Bueno, esto la literatura lo comprende, ¿no? Comprende, lo manifiesta, incluye. En cambio, las pruebas prácticas actualizadas ahora tenemos el Doppler venoso, ¿no? La ecografía Doppler venoso, para ver dónde está, cómo están esas venas, cómo están esas valvas o válvulas. Este es lo más práctico, ¿no? Ecodoppler venoso es lo más práctico, pues. Y acá también va a incluir a la trombosis venosa profunda para llegar al diagnóstico. O si no, la pletismografía para valorar el reflujo venoso. La pletismografía es la indicación para ver cómo está la presión en el transcurrir de ese vaso, dónde es mayor la presión. La venografía con resonancia magnética o tomografía, también la fluorografía isotópica. ¿Qué es lo que se practica más aquí en el Seguro Social? Dos cosas, ¿no? La fluorografía isotópica y el Doppler venoso. Estos son los más prácticos, ¿no? Pero si tenemos, ya les digo, problemas arteriales, mujeres, muchachos, no se olviden el angiotem, miembros inferiores, para ver un cuadro obstructivo a nivel arterial o venoso. Pero antes se hacía la prueba de Brody-Trendelenburg y la prueba de Perthes. Ya, pero antes de llegar a eso, porque esto es rápidamente para ver esta prueba de Trendelenburg, por supuesto, si hay un edema de miembros inferiores, hay un ardor, podemos hacer lo que todo médico debe hacer, ¿no? Si es, por ejemplo, hay un edema a nivel de una de las piernas nada más, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial debo incluir, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, una celulitis, que puede ser, por ejemplo, problemas de hipotiroideo, ¿no? Un ixedema. Puede ser una celulitis. Tengo la obligación de hacer ese diagnóstico diferencial. Por supuesto, tengo la obligación, por supuesto, ¿no? Y si es bilateral, está hinchado, por ejemplo, a dos piernas, pues eso es lo más fácil que podemos nosotros hacer, ¿no es cierto? Personalmente, si tengo edema en miembros inferiores, jóvenes, ¿qué cosa pienso? Primero, que puede ser un cuadro de desnutrición, un cuadro de hipoaluminemiia. Segundo, que puede ser un cuadro cardíaco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el edema renal y cardíaco, ¿no? En que el edema cardíaco de preferencia amanece con el edema miembros inferiores. En cambio, el renal, el edema es a nivel de párpados, ¿no? Puede ser también un problema hepático, ¿no? Una cirrosis, pero es lo más fácil, pues, jóvenes, ¿no? Porque ahí se ve pues, claramente la circulación colateral, entonces podemos llegar ahí al diagnóstico pues, de un problema hepático, ¿no? Finalmente puede ser una trombosis bilateral, ¿no? Una trombosis venosa bilateral. Personalmente vi un cuadro de un trabajador aquí del Seguro Social cuando tenía un linfoma, de preferencia a nivel de la cintura pelviana, un linfoma que fue a sentarse a ese nivel y que comprometía el flujo venoso, ¿no? Fue una trombosis venosa periférica bilateral. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste, muchachos, en forma práctica este Trendelenburg? Esto se puede hacer cuando ustedes están, por ejemplo, allá haciendo sus serum, ¿no? Esto se hace aquí en los hospitales, pues, en los hospitales. En cambio, ¿en qué consiste el Trendelenburg? Esta prueba permite determinar si las venas varicosas son secundarias a insuficiencia venosa profunda. Ojo, con el paciente en posición supina, o sea, de cúbito dorsal, la pierna se eleva y se permite que las venas se vacíen. Muy bien, entonces está en decúbito dorsal, levanta la pierna y se pone Luego se coloca un torniquete en la parte proximal del muslo y se pide al paciente que se ponga de pie. Muy bien.
Si el llenado de las venas varicosas en menos de 30 segundos indica que las varices se deben a insuficiencia venosa profunda e incompetencia de las venas perforantes. Repito, el paciente en decúbito dorsal, luego se eleva la pierna que es portadora de las varices y se permite que las venas se vacíen. Luego se coloca un torniquete en la parte proximal del muslo y se pide al paciente que se pongan de pie. Bien. El llenado de las venas varicosas en menos de 30 segundos indica que las varices se deben a insuficiencia venosa profunda e incompetencia de las venas perforantes. Esto es solamente esta prueba es para determinar la presencia de insuficiencia venosa profunda. Esa es la prueba de Trendelenburg. Muy bien, la prueba de Perthes, no quiero confundirles, es igual, quise traerle una imagen de Perthes, pero no, lo estaban confundiendo, ¿no? Entonces no puse eso, pero es necesario recordar, porque algún profesor de repente pueden preguntarle, ¿no? Defina la prueba de Perthes. Bueno, se coloca un torniquete a la mitad del muslo después de que el paciente permanezca de pie. Aquí está de pie, ya. Y las venas varicosas se llenan. Luego se pide al enfermo que camine 5 minutos. Si el sistema venoso profundo es permeable y las perforantes son competentes, las venas superficiales inferiores al torniquete se colapsan. Entonces es probable que haya obstrucción venosa profunda si las venas superficiales se distienden más con la marcha. Entonces, solamente voy a repetir, porque si alguien les pregunta, le pregunta en el examen, se coloca un torniquete de la mitad del muslo después de que el paciente permanezca de pie y las venas varicosas se llenan. Porque luego se pide al enfermo que camine 5 minutos. Si el sistema venoso profundo es permeable y las perforantes son competentes, las venas superficiales inferiores al torniquete se colapsan. Es probable que haya obstrucción venosa profunda si las venas superficiales se distienden más con la marcha. Entonces, eso es para determinar pues, la incompetencia del sistema profundo. Ya. Pero ya ustedes tuvieron ya hasta la paciente el dolor sordo, la sensación pulsátil, los calambres, el edema, puesto, ¿no? Y vieron también esta imagen. Entonces no hay duda, pues, no hay duda. Entonces, ¿qué hago? Ya hice mis exámenes, especialmente mi Doppler venoso y mi flebografía isotópica. Ya hice mi prueba de Trendelenburg y de Perthes. ¿Y ahora qué hago? Tratamiento. Medidas conservadoras como elevar las piernas ayuda. Efectivamente, por eso es que las varices pues desaparecen, casi desaparecen cuando uno levanta la pierna, ¿no? Por eso es una de las, justamente uno que está echado y esta prueba de Perthes hace que se pare primero, se coloque un torniquete cuando el paciente permanezca de pie, ¿no? Y entonces parte del tratamiento, muchachos, es elevar las piernas. Evitar estar de pie por mucho tiempo. Bueno, es relativo, ¿no? Ustedes dirán cómo es posible que un trabajador que está ahí, como las enfermeras, ¿no? Muchachos que yo los veo, todo el tiempo están paradas y ni hablar de las técnicas, ¿no? Parados, o nosotros cuando pasamos visita estamos 3 a 4 horas parados, muchachos. Usar panty medias elásticas, recomiendan. Vendajes con hidrocoloides. Tratamiento médico, no hay. Por ahí los propagandistas médicos no dicen, sí, esto es bueno, esto es... No hay, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tratamiento intervencionista y quirúrgico va a ser. Ablación térmica o endovenoso con láser. Esto está de moda, con láser. Escleroterapia con glicerina polidocanol. Esto fue antes que el láser, la escleroterapia. Pero actualmente también lo practican.
Quirúrgico, hay ligadura con arrancamiento de la safena mayor y la safena menor. También la flebectomía, o sea, una incisión a nivel netamente existe en la obstrucción de esa varices. También la endoprótesis venosas, por supuesto en los centros quirúrgicos ya avanzados. También la derivación iliocaval y la valvuloplastía. Son considerados parte del tratamiento. Estos pertenecen, por supuesto, a cirugía cardiovascular, a las especialidades ya adelantadas, por supuesto. Nosotros llegamos hasta la escleroterapia y el tratamiento con láser, pero parte del tratamiento consideran acá. Repito, aquí nosotros consideramos el láser, la escleroterapia, también la flebectomía, por supuesto, ¿no? Entonces, antes había esto, el arrancamiento de la safena mayor y menor. Siempre en cuando, muchachos, siempre en cuando esté competente el sistema venoso profundo. Siempre en cuando. Por eso se hace esta prueba de Perthes o la de Trendelenburg, pues. O si no, la ecografía Doppler o la fluorografía isotópica. Por supuesto que va a dibujar todo el árbol venoso, cómo está la profunda y la superficial. Si no, porque si es esa una safenectomía, muchachos, arrancamiento especialmente, ¿no? Y si no tiene un sistema venoso profundo en buen estado, pues imagínense, sería una destrucción totalmente, eso sería dable, ¿no? Muy bien, muchachos, eso ha sido toda la reunión. Esperemos que haya sido provechoso. Siempre hay que estar repitiendo. Pero ya para terminar la reunión, muchachos, aquí hay algo importante. Ustedes seguramente me estoy adelantando la pregunta que van a hacer. Esto es sacado de literatura pre-COVID. Pre-COVID. ¿Por qué? Porque ahora las entidades, los libros que son que merecen todo el convencimiento a quienes recurrimos, ¿no es cierto? Donde guardamos la confianza respectiva, que son serias, estas publicaciones serias, sacan después de 2 o 3 años que hayan pasado de la entidad, ¿no? Del COVID, por ejemplo, van a sacar seguramente ya la 21-22 edición de Harrison. Y eso sí va a estar relacionado con el COVID. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque ¿cuál es la característica del COVID? ¿Cuál es? Es la generación de microtrombos generalizados. Generalizados. En cambio, entonces, si a eso sumamos estos cuadros oclusivos, todos estos casos, todos estos tipos, todas estas afecciones, si a eso sumamos a ese COVID, muchachos, si sumamos, entonces la incidencia y la prevalencia va a ser mayor, por supuesto. Eso estamos seguros que va a ser. Repito, para terminar, si el COVID se caracteriza por la formación de microtrombos, entonces estas entidades, estos factores, se van a ver, ¿qué les digo, no? Van a verse fortalecidos para la presencia de estas entidades patológicas, pues. Todo esto seguramente van a variar con el COVID por la presencia de los microtrombos. También estos van a variar y seguramente, repito, la incidencia y la prevalencia van a ser mayores de estas entidades. A ver qué es lo que dirán los libros. Estaremos atentos, muchachos. ¿Alguna preguntas? Muy bien, entonces nos veremos siempre, pues, muchachos. Felicidades, gracias. Cecilia, hola. Gracias, doctor. Muy bien, nos veremos, ¿ah? Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.